Entonces, comentábamos con respecto, o bueno, con respecto al video que ustedes vieron, que el páncreas, desde el punto de vista anatómico, es una glándula impar localizada en el abdomen, ¿vale? Es una glándula que se localiza por detrás de la cavidad peritoneal, ¿vale? Nosotros tenemos dentro de la cavidad abdominal una cavidad peritoneal, entonces todos los órganos que se encuentran dentro de esta cavidad se consideran intraperitoneales. En el caso del páncreas, al quedar fuera de la cavidad peritoneal, pero al quedar por detrás, por esa razón se le conoce como una glándula intraperitoneal. La palabra páncreas viene del griego pan, todo, y creas carne. Entonces, porque antes se pensaba que era un pedazo de carne dentro del organismo, sin tejido óseo ni cartilaginoso, y pues sin ninguna función. Sin embargo, pues, poco a poco se empezó a descubrir que en realidad no era así, ¿no? Entonces, aprovechando esta imagen de ubicación del páncreas en la porción retroperitoneal, con esto nosotros nos podemos dar una breve idea de las relaciones que se encuentran por delante del páncreas. Entonces, nosotros, si aquí al páncreas lo tenemos como un órgano retroperitoneal, no es el único, o sea, también el duodeno, los riñones pueden considerarse órganos retroperitoneales. Finalmente, este órgano queda por fuera de la cavidad peritoneal. Entonces, todos los órganos que están aquí adentro se consideran intraperitoneales. Vemos que el estómago, que es intraperitoneal, se encuentra por delante del páncreas. Vemos que el colon transverso y su mesocolon quedan por delante del páncreas. Y esta cavidad, esta pequeña cavidad que también en esta imagen se ve un poquito mejor, toda esta cavidad que se encuentra entre el estómago y el páncreas se le conoce como bolsa aumental o transcavidad de los epiplones. ¿Vale? Entonces, esta pequeña cavidad que no es más que una zona en declive, un receso dentro del propio peritoneo, pues también va a formar parte de las relaciones hacia adelante de nuestro páncreas. Entonces, parte de esas relaciones que Monse nos estaba preguntando, este, por delante nosotros vamos a encontrar al estómago, al colon transverso y al mesocolon y a la bolsa aumental, ¿vale? Aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos al estómago que está retraído hacia arriba y con esto podemos ver que por detrás se encuentra nuestra cara anterior de nuestro páncreas. Si nosotros queremos limitar al páncreas con base en los cuerpos vertebrales, pues el páncreas queda delimitado entre las vértebras L1 a L2, ¿sale? Y en cuanto a la forma, pues se dice que es de una forma de martillo, de pirámide triangular, con una base mirando hacia la derecha y fija hacia el duodeno y un vértice izquierdo que está estrechamente relacionado hacia el vaso, ¿vale? Tiene un aspecto rosado, rosa pálido o rosa intenso, dependiendo de la actividad tanto, este, tanto digestiva como endocrina pueda tener, ¿vale? Entonces, el páncreas es una glándula de doble secreción, ¿vale? Tiene una secreción exócrina, la cual ustedes en sistema digestivo seguramente la van a ver, y la función que tiene el páncreas en ese sentido es la de producir jugo pancreático. Sin embargo, la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte endocrina, pues va a ser aquella parte que va a producir las hormonas pancreáticas como la insulina o el glucagón. Las dimensiones del peso, perdón, del páncreas van nosotros tenemos que estudiar la longitud de 15 a 20 centímetros que va desde lo que es la cabeza a la cola del páncreas. ¿Sabe? Todo esto corresponde a la longitud. Mide aproximadamente unos 15 a 20 centímetros. De altura mide en promedio 6 a 7 centímetros, pero esto va a variar dependiendo si se está estudiando la cabeza, el cuerpo o la cola. Por supuesto que la cabeza va a tener una altura mayor que la cola, ¿no? Va a ser más pequeña. Y en cuanto al grosor, que es el diámetro antero-posterior, pues es el diámetro que va desde la cara anterior a la cara posterior. El peso promedio del páncreas es de 70 a 90 gramos en promedio. La división anatómica, en este caso del páncreas, la dividimos en 3 o 4 porciones dependiendo de la literatura que lo lean. Entonces tenemos como divisiones una cabeza del páncreas, un cuerpo y una cola, y bueno, algunos refieren un cuello, que es la parte que está uniendo a la cabeza con el cuerpo del páncreas, ¿sale? Vemos que aquí la cabeza del páncreas, algo importante que mencionaré en este sentido, es que va a ser la porción más fija de nuestro páncreas y va a ser la porción que quede estrechamente relacionada y fija, de hecho, con el duodeno, tanto con la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Entonces, este páncreas, la porción más fija de nuestro páncreas se considera la cabeza como esta parte.
y también va a ser la parte que quede más por detrás. Nuestro páncreas va a tener un eje que va desde abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, de tal forma que la parte que corresponde a la cabeza queda más atrás y la parte que corresponde a la cola, aparte de ser la porción más móvil, como dice aquí la transparencia, también va a ser la porción que quede por delante. Algunos consideran que la cola del páncreas es intraperitoneal, ¿sale? Entonces, la cabeza del páncreas va a quedar fija al duodeno, muy parecido a una llanta con su ring. Y algo también que destacar con la cabeza del páncreas es que aquí en esta parte, donde estoy señalando con el apuntador, es que la cabeza del páncreas va a tener aquí un proceso uncinado o también llamado un gancho del páncreas, ¿sale? Esto que estoy aquí señalando se le llama proceso uncinado o también llamado gancho del páncreas. Bueno, dentro de los medios de fijación importantes, pues el paquete neurovascular, es decir, toda la red vascular y nerviosa que están inervando, irrigando y drenando a nuestro páncreas, pues le van a dar también medio de fijación. Estructuras peritoneales como el aumento pancreático esplénico, que es un epiplón que va a unir la cola del páncreas con el vaso, es importante. La fascia de Treitz, que es una lámina que se va a encontrar fijándolo hacia atrás con el páncreas. Y también los medios de fijación que vamos a encontrar, pues es con el duodeno a través de los conductos pancreático principal o pancreático accesorio. Entonces, el páncreas tiene una parte exócrina, la cual va a producir jugo pancreático, y este jugo pancreático es liberado a través de estos conductos, ¿no? Entonces, el conducto pancreático principal, o de Wirsung, va a drenar aquí en la segunda porción del duodeno, y a 2 centímetros por arriba va a drenar el conducto de Santorini, el conducto pancreático accesorio. Entonces, estos conductos, aparte de favorecer el drenaje del jugo pancreático, pues también le van a brindar medio de fijación con el duodeno. ¿Vale? Al páncreas se le estudian cara anterior, cara posterior, un borde superior, un borde inferior y dos extremos, ¿no? La parte de la derecha, que es la base, y la parte izquierda, que es el vértice. Entonces, ya con la imagen que vimos de la ubicación con el abdomen, podemos tener una mejor orientación con respecto a las relaciones anteriores del páncreas. Les decíamos, hacia adelante se encuentra la bolsa omental, la cara posterior del estómago, el colon transverso y la raíz del mesocolon transverso. En esta imagen que les estoy proyectando se ve mucho mejor. Aquí, por ejemplo, el estómago se retrae hacia arriba, se ve parte de lo que es el epiplón mayor, se ve el colon transverso y su mesocolon, y vean que el páncreas es un órgano profundo, al ser retroperitoneal, pues se encuentra en la profundidad del abdomen. Entonces vemos que tenemos al colon transverso y a su mesocolon, y estas estructuras forman parte de las relaciones anteriores. Por supuesto que aquí entre estómago y páncreas también se encuentra la bolsa omental, ¿no? La que veíamos en la imagen de lateral. Igualmente, aquí nosotros al estómago lo tenemos retraído y aquí ya no vemos al colon transverso, pero sí vemos a la raíz del mesocolon. Vemos que aquí la raíz del mesocolon transverso está cruzando la cara anterior de la cabeza del páncreas y parte de la cara anteroinferior de cuerpo y cola. Entonces, pues realmente no es tan complicado determinar cuáles son las relaciones anteriores. Pues otra vez aquí en esta imagen vemos al colon transverso cortado, vemos al mesocolon también cortado, pero vemos aquí cómo es que la raíz del mesocolon transverso está cruzando a la cara anterior del páncreas. También aquí al estómago lo retiraron y por supuesto que entre el estómago y el páncreas se encuentra la bolsa omental o la transcavidad de los omentos. Nuevamente aquí vemos esta imagen mostrando lo mismo. En cuanto a las relaciones posteriores, con esta imagen nos vamos a orientar mucho mejor, doctores. ¿Por qué? En el caso de la cabeza del páncreas, y en el video yo lo comentaba, que la relación más importante que existe con la cabeza del páncreas en la parte posterior es con el conducto colédoco. ¿Por qué? Porque resulta que hay pacientes que desarrollan litos, ¿sí? Y estos litos muchas veces pueden ocluir el conducto colédoco y de paso ocluir el conducto pancreático principal. Si se ocluyen estos conductos, sobre todo el pancreático, pueden ocasionar una pancreatitis. Por esa razón, esta es una de las relaciones más importantes hacia atrás. Y ya hablando de relaciones posteriores, viendo esta imagen, pues también, por ejemplo, en el caso del cuello, tenemos a la vena porta, parte de lo que son los vasos mesentéricos superiores. A nivel del cuerpo, pues también tenemos como relación posterior a la vena esplénica, ¿sale? Y esto es importante porque la vena esplénica va a darle drenaje venoso al cuerpo y cola del páncreas cuando veamos drenajes. Y otras relaciones, pues también podríamos mencionar importantes, son los grandes vasos, ¿no? La vena cava
inferior, la arteria aorta, pues parte de lo que son los riñones, ¿no? Los vasos, decíamos, la vena esplénica, que realmente no hay no existe tanta, tanta dificultad en ese sentido. Con las imágenes yo pienso que nos orientamos mucho mejor. En el borde superior, por ejemplo, también tenemos como relaciones importantes al tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, doctores, con su arteria hepática común, ¿sale? La cual se divide en hepática propia hacia arriba, gastroduodenal hacia abajo, y esta a su vez va a derivarnos, esta gastroduodenal se va a dividir en una arteria pancreático-duodenal superior, la cual nos va a irrigar parte de la cabeza del páncreas. Bueno, entonces aquí arribita tenemos al tronco celíaco con su arteria hepática, pero también vean que aquí a nivel de cuerpo y cola tenemos recorriendo hacia el vaso la arteria esplénica. Entonces, este también es una relación que puede considerarse muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la arteria esplénica sale que está bordeando está pasando por el borde superior de cuerpo y cola, y aquí se van a derivar algunos vasos para darle irrigación tanto al cuerpo como a la cola del páncreas. Y en la parte inferior, pues igual no hay tanta dificultad. Nosotros en la parte inferior, por ejemplo, de la cabeza, tenemos como relación importante a la tercera porción del duodeno. A nivel del cuerpo y cola, pues tenemos aquí a la cuarta porción del duodeno, al ángulo de Treitz, al inicio del yeyuno. Obviamente aquí no lo vemos, pero tendríamos también expuesto a las asas del yeyuno ilion. También podríamos mencionar a los vasos mesentéricos superiores, que si se acuerdan estaban por detrás del cuello, pero también pasan por debajo del cuello y llegan inclusive a relacionarse hacia adelante de lo que es el proceso oncinal. Entonces, bueno, realmente las relaciones inferiores, pues realmente no son tampoco tan difíciles de decir, ¿no? También aquí de la arteria mesentérica superior va a salir una arteria pancreático-duodenal inferior que igualmente se relaciona hacia abajo. Y bueno, por supuesto que a la derecha del páncreas pues, se encuentra la segunda porción del duodeno, que decíamos, el duodeno va a mantener fijo a nuestra cabeza del páncreas, y hacia el lado izquierdo pues tenemos al vaso, ¿no? El vaso va a tener una relación hacia la izquierda, pero también va a tener una relación ligeramente hacia atrás de lo que es nuestra cola del páncreas. Bueno, finalmente para hablar de irrigación es muy sencillita. La irrigación está dada por ramas de la aorta abdominal, en este caso el tronco celíaco y la mesentérica superior participan en la irrigación. Prácticamente el tronco celíaco le va a dar irrigación a nuestro páncreas a través de la hepática, a través de la gastroduodenal. Decíamos que de la gastroduodenal nace la arteria pancreático-duodenal superior para darle irrigación a la cabeza del páncreas. Entonces, en este mapita lo vemos mucho mejor. Entonces, para darle irrigación a la mitad superior de la cabeza del páncreas, pues tenemos a esta arteria rama de la gastroduodenal. Luego, para darle irrigación a cuerpo y cola, van a surgir de la arteria esplénica dos arterias importantes. La primera de ellas es la pancreática magna y la pancreática inferior, para darle irrigación a lo que es cuerpo y cola del páncreas en su mitad superior y en su mitad inferior respectivamente. Algo muy curioso que ocurre con la arteria pancreática inferior, rama de la esplénica, es que esta también puede hacer una anastomosis con la arteria con ramas de la mesentérica superior. Entonces, creo que en esta imagen lo vemos mucho mejor. Vemos aquí a la arteria hepática, la arteria esplénica, de aquí sale la arteria pancreática magna para que podamos dar irrigación a parte de lo que es el cuerpo y cola, y también de aquí sale la arteria pancreática inferior, ¿sale? Que es rama en parte de la esplénica a través de la arteria dorsal, pero vean, tanto la arteria dorsal como la arteria mesentérica superior hacen como una especie de anastomosis para formar la pancreática inferior. Hablando de las pancreático-duodenales superior e inferior, de la pancreático-duodenal superior sale bueno, más bien del tronco celíaco nace la hepática común, de ahí la gastroduodenal y de ahí sale la arteria pancreático-duodenal superior para dar irrigación a la mitad superior de cabeza de páncreas. Y para dar irrigación a la mitad inferior de cabeza de páncreas, también vamos a tener una pancreático-duodenal inferior, pero esta va a ser derivada de la arteria mesentérica superior, ¿sale? Entonces, realmente la irrigación es en cierta forma sencillita. Para hablar del drenaje venoso en forma muy rápida, tenemos una vena homónima pancreática duodenal superior para darle drenaje a la mitad superior de la cabeza del páncreas. Este vaso va a drenar directamente en la porta. Para darle drenaje a la mitad inferior de la cabeza del páncreas, pues tenemos una vena pancreática duodenal inferior. Esta se va a dirigir a la mesentérica superior y todo esto finalmente drena la porta. Y para darle drenaje a cuerpo y cola, vamos a encontrar unas ramas
pancreáticas que van a drenar directamente en la vena esplénica. Si ustedes recuerdan, esta es una relación posterior del cuerpo y cola, para que finalmente todo drene en la porta. ¿Por qué es importante entender que el drenaje se va a la porta? Pues porque simple y sencillamente, doctores, todas las hormonas van a viajar hacia la circulación porta, porque la gran mayoría, las hormonas de nuestro páncreas van a tener como blanco al hígado. La insulina, el glucagón, la somatostatina misma, pues van a tener como blanco hormonal al hígado. Entonces, por eso, de cierta manera, es importante entender que todas las hormonas que se van a liberar en el páncreas van a dirigirse hacia la circulación porta. En el caso de los linfáticos, pues muchas veces son cadenas linfáticas homónimas a las arterias. Pues todo finalmente va a ser drenado hacia los linfáticos tráficos celíacos y a los mesentéricos superiores. Bueno, todo esto finalmente drena en el tronco intestinal y la cisterna del timo, ¿no? El drenaje linfático tiene una implicación sobre todo o tiene una importancia, sobre todo porque si tenemos algún tumor del páncreas, si un paciente con algún carcinoma de páncreas, pues las cadenas linfáticas pueden ser la vía de diseminación de ese tumor. Entonces, bueno, sobre todo tiene esa relevancia, ¿no? Y bueno, la inervación, esta sí es importante, porque porque gran parte de esta inervación le va a dar control a nuestro páncreas, sobre todo para la secreción hormonal. Entonces, la inervación simpática del páncreas está dada por el plexo solar o celíaco y la parasimpática está dada por el vago. En este sentido, el nervio vago, a través de la estimulación vagal, se va a favorecer la estimulación de la secreción de hormonas, ¿sí? Si hablamos en particular de la parte endocrina de nuestro páncreas. Y bueno, nada más así de muy rapidito igualmente, o sea, sin detenernos tanto porque ustedes ya vieron el video previamente, pues embriológicamente nuestro páncreas deriva del intestino primitivo. Entonces, en la cuarta semana, nosotros vamos a ver desarrollado a nuestro intestino primitivo en tres partes, en una parte anterior, en una media y en una posterior. El intestino primitivo anterior a su vez se divide en una parte cefálica y en una parte caudal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de la porción anterior, de la porción caudal del intestino primitivo anterior, surgen dos yemas pancreáticas, ¿sale? Una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Estas dos yemas pancreáticas, doctores, estas dos yemas pancreáticas derivan del intestino primitivo anterior caudal. Y ya para hablar de qué capa del disco trilaminar deriva nuestro páncreas, pues se derivan de células del endodermo, ¿no? Del endodermo es donde se va a derivar todo nuestro parénquima del páncreas. Entonces, fíjense muy bien, muy rápido. Tenemos una yema pancreática ventral, ¿sale? Que está estrechamente relacionada con la yema hepática, que va a dar origen al hígado y a todo el sistema biliar, y tenemos una yema pancreática dorsal que mira hacia atrás, hacia lo que es el mesogastrio dorsal. ¿Cuándo se forman estas yemas? Pues si en la cuarta semana se forma el intestino primitivo, en la quinta semana se están formando estas yemas del intestino primitivo anterior caudal. ¿Qué es lo que ocurre con estas yemas, doctores? Aquí nosotros de igual manera las vemos formadas. ¿Qué es lo que les van a pasar a estas yemas? Van a rotar en sentido de las manecillas del reloj. Así como ven en la imagen, ¿sale? Tenemos una yema ventral, una yema dorsal, y estas cuando el bodeno va girando, cuando el tubo digestivo primitivo está girando, a su vez se llevan a las yemas, ¿sale? Entonces, en la sexta semana, al momento que el duodeno está girando, pues también las yemas van a girar en sentido de las manecillas del reloj, de tal forma que la yema ventral se va a encontrar con la yema dorsal. Aquí debería decir yema dorsal. Entonces, esta yema y esta yema van a girar, esta gira menos, esta es la que gira más. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta gira y se va a encontrar con la yema dorsal. ¿Para qué? Para que entonces en la séptima semana, doctores, en la séptima semana se fusionen ambas yemas. Ya una vez que se fusionan, vemos aquí en la imagen, ¿no? Cómo es que la yema pancreática ventral giró, se encontró a la dorsal. Aquí los nombres están, la nomenclatura está al revés, ¿eh? Entonces, esta yema ventral encontró a la yema dorsal y una vez que se fusionan, ya forman en la octava semana el intestino, el páncreas definitivo. Aquí nosotros en este corte vemos cómo es que las yemas giran gracias a que el duodeno logra realizar ese giro o esa rotación para formar la C del duodeno, ¿no? La clásica C que tiene el duodeno que nosotros vemos aquí. Entonces, en la octava semana, doctores, ya el páncreas alcanza una posición definitiva. En esta semana se forman todos los conductos pancreáticos, pero algo importante, doctores, bueno, aquí vemos nuevamente en secuencia cómo es que ocurre todo esto, pero algo importante es que en la octava semana empiezan las células del islote a histodiferenciarse. De tal forma que en la novena semana aparecen las células alfa, en la décima las beta y en la onceava las células delta. Entonces, cuando surgen
cuando aparecen estas células también empiezan a producir hormonas, pero no son detectadas sino hasta semanas posteriores. Entonces, aunque las células alfa se forman en la novena semana, es hasta la 15ª donde se empieza a detectar glucagón en el plasma fetal. Lo mismo ocurre con la insulina. A pesar de que la célula beta se forma en la 10ª semana y empieza a producir insulina, no es si hasta el quinto mes, es decir, aproximadamente entre la 20ª semana, cuando ya nosotros podemos detectar insulina en el plasma fetal. ¿Sale? Y ya en la parte histológica, pues no hay más que comentar que, bueno, el páncreas se divide en una parte exócrina y en una parte endócrina. ¿Sale? La parte exócrina está dividida o organizada en acinos y la parte endócrina pues, en islotes. Esta es la parte que nos importa. ¿Sale? Entonces, los islotes pancreáticos, también llamados de Langerhans, forman el 1 al 2% del parénquima del páncreas. En promedio, fíjense muy bien, este 1% corresponde a alrededor de 1 hasta 2 millones de islotes. Y cada islote, doctores, contienen 3.000 aproximadamente unas 3.000 células. Esto es algo en cierta forma importante, pero algo muy importante que no se nos debe de olvidar sobre todo es que estos islotes pancreáticos van a estar ricamente vascularizados y ricamente inervados por ser, en este caso, células endócrinas. Entonces, van a haber varios tipos celulares. Células, vamos a encontrar en este sentido células alfa, células beta, células delta, células PP. Ahorita vamos a ver el tipo de secreción que tienen, ¿vale? Otros tipos celulares, bueno, en este caso en una microfotografía ya con fluorescencia, vemos cómo están identificados con colores, ¿no? Los tipos principales de células que se encuentran en el islote pancreático. Y hay otro tipo de células que también van a estar dentro del islote, pero van a estar en menor proporción. En este caso, las células épsilon también van a encontrarse aquí, productoras de grelina, y otro tipo de células como las D1, las células G que también se llaman células gamma, y las células C que hace rato esta Cristina nos decía que ella no había encontrado que estas células produjeran algo. Sí, efectivamente, son células que se dice que se encuentran en cierta manera en reposo. Eh, Realmente no tienen una relevancia desde el punto de vista hormonal, ¿vale? El resto de las células sí van a tener implicaciones en la liberación de algunos productos hormonales. Entonces, gracias a este cuadrito está fantástico. Este cuadrito, por lo general, nosotros se los colocamos en el pizarrón cuando estamos en presencial, ¿sale? Ahorita ya lo estamos proyectando aquí y este cuadrito nos ayuda mucho a ubicarnos qué características, nos ayuda a ubicar las características histológicas de cada célula del islote. Por ejemplo, en el caso si se dan cuenta con respecto a la ubicación en el páncreas y las células, se dan cuenta que prácticamente todas, con excepción de las células F o PP, se localizan en cabeza. Prácticamente todas las células están orientadas en cuerpo y cola. Y esto tiene una razón de ser, doctores. La gran mayoría de los islotes pancreáticos se encuentran sobre todo en cuerpo y cola del páncreas. En la cabeza del páncreas no significa que no existan islotes pancreáticos, sí los hay, pero los islotes que se encuentran en la cabeza del páncreas sobre todo van a contener células PP, células F. ¿Por qué? Porque estas células van a producir una hormona llamada polipéptido pancreático que va a tener un impacto funcional sobre todo en los conductos tanto pancreáticos como biliares. Entonces, el polipéptido pancreático va a controlar muchas de las funciones que tengan los conductos tanto pancreático como el conducto colérico. El resto de las células van a estar concentradas principalmente en el cuerpo y la cola. Ahora, la gran mayoría de las células van a encontrarse en la periferia de los islotes, con excepción de cuáles, las células beta y las células C son las que sobre todo están orientadas en el centro del islote. Claro, ya hice la aclaración al inicio de la sesión, que bueno, esto sobre todo está estudiado en el islote del ratón. Ya se sabe que en el ser humano pues no está, realmente esto no es tan real que digamos, pero bueno, nosotros nos estamos basando en la bibliografía oficial. Por ejemplo, Greenspan te refiere que se siguen ubicando en el centro, ¿no? Algunas histologías como el Ross, como el Gardner, si ustedes lo leen, muchas les van a seguir mencionando que se encuentran en el centro del islote. Pues todavía hace falta mucho por investigar, pero bueno, de forma oficial lo vamos a dejar que las células beta se encuentran en el centro, igualmente las células C, y las demás se encuentran principalmente en la periferia. Con relación al porcentaje, doctores, las células que más abundan en el islote pancreático son las células beta. Entonces vemos que se encuentran en una proporción
muy importante, del 60 al 70%, ¿no? Las células que les continúan son las células alfa en un 15 a 20% y las células delta de un 5 a 10%. Y ya el resto, las células PT, las células epsilon, pues generalmente oscilan en porcentaje del 1 al 5% máximo, ¿no? Vemos que incluso las células de 1, las G y las C, pues se encuentran en una proporción muy bajita, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características histológicas más importantes que hay que destacar sobre todo de estas células? Las células C, pues me queda claro que son células que no producen nada, que son células que dicen que son en reposo, que tienen un citoplasma cromófobo, entonces al no producir hormonas, pues no hay mucho que estudiarle. Sin embargo, a las células que producen hormonas, sí hay que revisar algo importante. Entonces, si se dan cuenta, todos estos productos son polipéptidos, son células, son hormonas proteicas. Entonces, ¿qué debe de producir? ¿Qué características histológicas debe tener una célula productora de hormonas polipeptídicas? Lo que ya veíamos en la primera unidad, debe tener un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi muy bien desarrollado, un sistema de microtúbulos, gránulos de secreción de la hormona implicada y, acuérdense, debe ser ricamente vascularizada, ricamente inervada, y aquí no lo incluí, pero sí lo incluyó en el video, que no posee conductos, características generales de toda glándula endocrina. Entonces, si vemos todo esto, doctores, con esto ya podemos integrar mucho más fácil todo lo que es la histología de las células del islote pancreático. Y bueno, finalmente, estas ya son características, todo lo que dice aquí hormonas que producen, pues ya son características funcionales. En el caso de las células alfa, producen glucagón, pueden producir pequeñas cantidades de suprahormona, es decir, proglucagón, pueden producir ACTH, en algunos libros lo refieren, y también pueden producir polipéptido inhibidor gástrico. En el caso de la célula beta, son células que producen insulina, eh, el, pueden producir también proinsulina, que es su prohormona, péptido C, que se considera como el péptido conector, ¿sale? Es la parte pro de la insulina, y también producen amilina y GABA. Las células delta pues, producen somatostatina, las células PP polipéptido pancreático, las células epsilon producen grelina, las D1 polipéptido intestinal vasoactivo, y las células G, o también llamadas gamma, producen gastrina. Estas células G, nada más como punto curioso, generalmente estas células están muy poco desarrolladas en el páncreas, en nuestro páncreas, tienen un mayor desarrollo en el páncreas fetal, realmente no tienen tanta relevancia. Lo que sí es que si estas células llegan a desarrollarse más allá, pueden formar un tumor y pueden formar un gastrinoma, y este gastrinoma puede generar una enfermedad que se llama síndrome de Solinger-Ellison. Ok, dice aquí, bueno, ya no tengo luz, una disculpa, bueno, no importa. Bueno, hasta aquí alguna duda con respecto a lo que vimos. Si se dieron cuenta, es un resumen de lo que mencionamos en el video. Entonces, no sé si existe alguna duda. Monse, ¿te siguen surgiendo dudas con respecto a las relaciones anatómicas? No, profe, bueno, ya estuve checando y igual con lo que ahorita acaba de dar y con la clase que vi, ya, o sea, eran como algunas partes que igual se mencionaban en otra parte del páncreas, pero pues igual, o sea, ya me quedó más claro con ahorita las imágenes que explicó. Entonces sí, Ok, gracias. no hay de qué, Monse. Bueno, el doctor Burgoa bueno, llegó hace un ratito, entonces, bueno, le damos la bienvenida al doctor Burgoa, también para la sesión. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, por ahí se encontrará Alejandro Rodríguez. A mí me mandó mensaje de que se le había ido la luz. De hecho, también a Osvaldo, como que tuvieron problemas donde viven o algo así, y que no se han podido conectar todavía, no se restablece la situación. ¿Te refieres a Osvaldo Zavala? Sí, él, Osvaldo y Alejandro. Ok, gracias. Entonces, por ahí se encontrará Erika Vanessa. Sí. A ver, Erika Vanessa, ¿alguna duda con lo que respecta a la morfología de páncreas? No, todavía no está. ¿Todo bien? ¿Qué porcentaje de células beta existe en el páncreas mencionaron?
Yo leí en el Grayson que un 55% de células beta. Ok, ¿eso a cuántas células beta equivaldría aproximadamente? ¿Con cuántas células beta nacemos? En números así grosos. No, eso no lo chequé. ¿Por qué razón una mujer embarazada, tú misma, Erika, que tiene problemas de diabetes, puede tener un hijo macrosómico? ¿Sí me expliqué o no? ¿Por qué razón puede tener un hijo macrosómico? ¿Qué pasó, Erika? Porque por algún problema con estas células, con las beta. ¿Tú crees? ¿Sabes qué es un niño macrosómico? Erika, No ¿sabes qué es? ¿Cómo? muy segura de lo que es. Mm, ¿No? Me suena a que, bueno, no estoy segura, pero a grande o algo así. ¿Y por qué puede ser grande? No lo sé. Por la diabetes de la madre. ¿Qué pasa con la diabetes de la madre? ¿Qué genera en el producto? Pues sí, bueno, no sé si depende de que la madre fuera diabética antes del embarazo o si le dé diabetes gestacional. Bueno, no, cuando le da diabetes durante el embarazo, que creo que es más probable que ocurra una macrosomía. Fíjate que pudiera ni ser previamente diabética, ni cursar con diabetes gestacional, Entonces, pero tener podría un ser niño genético. macrosómico. Pero sí podría ser macrosómico porque tuviera intolerancia a la glucosa. Ah, Creo que tengo una idea. A ver, Bueno, la insulina puede ser, bueno, sirve en parte como un factor de crecimiento, dado que favorece la síntesis de proteínas. Además de que, em, digamos que hay un exceso, digamos, pues ahora sí de que lo que necesita el bebé y aunado a que el bebé no tiene resistencia a la insulina, pues va a seguir ahora sí que él va a recibir la mayor parte de la glucosa y aparte va a tener como la señal todo el tiempo de que sus células se repliquen y sinteticen proteínas. es correcto, doctora. Realmente, si la madre fuera diabética o cursara, previamente diabética o cursara con diabetes gestacional, o incluso no fuera ni diabética, pero tuviera intolerancia a la glucosa, quiere decir que está manejando cifras elevadas de glucosa. Si bien no llevemos el problema hasta la diabetes, si fuera de rango. Ajá.
Y ese problema que la mamá está presentando, el bebé no lo tiene. Por lo tanto, todo el exceso de glucosa que está circulando en la madre, porque no lo puede metabolizar correctamente, el bebé sí lo puede hacer. Y entonces todo ese exceso, el bebé lo está asimilando. Y como tú acabas de mencionar, entonces empieza a liberar gran cantidad de insulina, el bebé crece mucho, nace muy grande, y cuando tenemos productos macrosómicos, inmediatamente debemos pensar que la mamá o es intolerante a glucosa o ya es diabética y no se había dado cuenta o no la habían diagnosticado. Y si no fuera el caso, está en un riesgo muy alto de que más adelante, independientemente de que ya no esté embarazada, pueda hacerse diabética la mamá porque el bebé ya evidenció que ella no estaba manejando bien, no estaba manejando adecuadamente sus niveles glucémicos. Ajá. Por eso la importancia de que si tenemos un niño macrosómico, tenemos que entender que fue un problema metabólico que la empezó a generar. Hablando en este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces los niños que nacen con hipotiroidismo congénito pudieran no tener este problema, pero tienen otro tipo de problema hormonal, en este caso de hormonas tiroideas. Bueno, ok. Por ahí se encontrará Santiago Jonathan. Profe, bueno, me avisó ahorita que empezó la clase que estaba reiniciando su módem porque tuvo problemas, pero ahorita que ya se establezca, ya entra. Ah, caray, pues ¿cuántos tenemos Tenemos 30 nada más. 32, ajá. Sí, 30 menos nosotros dos, 30. 30 menos nosotros dos. Vaya. Bueno, a ver, Elisa, Michelle, Velázquez. ¿Tampoco está Elisa? ¿Velázquez Basurto no está? Ah, caray. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora quién podrá salvarnos, no? Diría el Chapulín. ¿Se encontrará por ahí Stephanie Rendón? No, me comentó que explotó su transformador y que no han ido a revisar. ¿Sabe qué? A lo mejor es por que la zona donde viven, a lo mejor es en común, porque Sol Luis Bueno tampoco se puede conectar. También tiene problemas de luz. Qué caray. ¿Y Adriana Ramírez? Sí, yo aquí estoy. Bingo. Adriana, ¿y qué pasaría con una madre desnutrida? Ya ves que de eso casi no hay en el país, ¿no? Pero con una madre desnutrida en el desarrollo de su bebé, específicamente hablando del páncreas. Fíjate bien, no te estoy diciendo diabética, ¿eh? Una madre solamente desnutrida. De esas raras que llega a ver. Pues sería un bebé pequeño. No, pero estoy hablando de su páncreas, de su desarrollo del páncreas. No sé si tendría algo que ver que haya bueno, que afecte el desarrollo de las células pancreáticas. Pues sí, podría haber un desarrollo limitado de sus células endocrinas y en vez de nacer con el número de células beta que requiere, podría nacer con una cantidad menor. Pero bueno, eso se da más en Finlandia, en Alemania. Aquí en México casi no hay desnutrición, ¿no? El problema de que nazcas con menos células beta es que posiblemente las agotes muy rápido si consumes una carga glucémica muy elevada. Que ya ven que en México no tenemos casi obesidad. Doctor, ¿Sí? ¿eso generaría
al bebé también intolerancia a la glucosa? ¿O? De entrada no. De entrada no, porque pues no va a comer grandes cantidades de glucosa, ni le vamos a dar refrescos, ni cosas de estas, ¿no? Pero conforme vaya avanzando en la vida, y si él tiene malos hábitos dietéticos, sí puede empezar a generar intolerancia a glucosa por tener menos cantidad de células beta. Ahora imagínense una persona con algún problema de pancreatitis o con un tumor, como nos comentaba el doctor Campos, un gastrinoma, que si ubicamos histológicamente en qué lugar se encuentra dentro del páncreas, resulta que está en cuerpo y cola, que casualmente es el lugar donde se ubican la gran mayoría de las células. Entonces, si hubiera que hacer una cirugía para retirar esa parte del páncreas, o bien una pancreatitis me dejara como consecuencia una secreción limitada de hormonas, este paciente podría terminar con un problema serio de diabetes por haber perdido esa parte del páncreas, ya sea por una cirugía o por un problema de pancreatitis que al final de cuentas redunda en daño a estas células contiguas, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Problemas de alcoholismo y cosas de esas, pues serán en Australia, en otro lado. Aquí en México casi no tenemos eso. Bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es que lo que nos acaba de decir el doctor Campos es muy importante en todos los sentidos, no tiene ningún desperdicio. Si ubicamos las células, entendemos muchas cosas que pudieran pasar, que de hecho suceden. Si entendemos la anatomía, también podemos entender por qué algún problema, por ejemplo, una litiasis ahí a nivel de la ámpula de Vater, puede generar daño en el páncreas y por la estructura anatómica que lleva y los conductos de salida, por supuesto que le pega. Mal desarrollo, cuando tenemos, ya dijimos, casos de desnutrición, desarrollos grandes o macrosómicos, porque la madre no asimilaba toda la cantidad de glucosa, y entonces el bebé sí, y entonces sería ese como dato. Así podríamos nosotros mencionar muchas otras cosas importantes con relación a la morfología. Yo les vuelvo a reiterar lo que les dijo el doctor Campos. Identifiquen bien las estructuras, la irrigación, porque seguramente se los van a preguntar la próxima semana. Doctor Campos, si quieres continuar, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, en este sentido, les pedimos que prepararan las carátulas de las hormonas. ¿Sí las prepararon? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere iniciar su presentación? Pues yo. ¿Qué carátula nos vas a presentar? Insulina. Adelante, entonces, doctora. Puse esquemas, los explico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Deme un momento en lo que comparto mi pantalla. Adelante, no hay ningún problema. Doctor Burgoa, una pregunta con lo que explicó de los bebés macrosómicos. ¿Algo dijo sobre que tenían problemas tiroideos posteriormente o podrían... No. Lo que me refiero es que puedes tú encontrar niños con gran peso, pero mal desarrollados, y esos no se consideran macrosómicos. Los macrosómicos son los que son como muy gorditos, muy grandes de estatura. Y la diferencia con los otros es que ellos están pesados igual, pero están pesados por mucho edema, porque tienen otro problema, que es el hipotiroidismo congénito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ok. Adelante, Jess. Bueno. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la insulina. Y primero tenemos que conocer que la insulina pues va a ser una hormona polipeptídica que se encuentra localizada en el brazo corto del cromosoma 11. Los siguientes datos pues no son muy relevantes, pero pues se va a encontrar también en la región 1, banda 5 o subbanda 5. Esta insulina pues va a tener una estructura que va a ser compuesta de 51 aminoácidos. Estos 51 aminoácidos pues van a estar distribuidos en dos cadenas.
La primera cadena pues va a ser la cadena A, que es esta naranja, que va a constar de 21 aminoácidos. Y la segunda pues va a ser la cadena B, que va a constar de 30 aminoácidos, y pues para que conformen a nuestra molécula de insulina, pues van a necesitar unirse por medio de puentes disulfuro. De esta manera pues nos van a conformar la molécula completa, que es la de insulina. Su vida media va a ser aproximadamente de 3 a 5 minutos y se va a encontrar en dos concentraciones muy importantes, que la primera va a ser en ayunas en 10 microunidades por mililitro y de manera postprandial pues en 100 microunidades por mililitro. Recordemos que la insulina pues va a ser secretada por las células beta del páncreas. Vamos a pasar ahora a la síntesis de insulina. Y con respecto a esto, pues nos tenemos que centrar en el núcleo de nuestra célula y aquí se va a realizar el primer paso, que es la producción de un RNA mensajero para producir nuestro precursor, que va a ser la preproinsulina. Una vez que tenemos esta preproinsulina, tiene que viajar hasta el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a sintetizar esta primera porción, que es la preproinsulina, y se va a degradar por medio de enzimas que van a generar una lisis y nos van a dar como resultado a la proinsulina. Esta proinsulina lo que va a hacer es que se va a meter en pequeños saquitos, que son sacos o vesículas de transporte, para que de esta manera pues lleguen hasta pues la siguiente parada, que va a ser el aparato de Golgi. Una vez que llegan al aparato de Golgi, pues aquí se va a empaquetar nuestra proinsulina y una vez que están empaquetadas es cuando empieza su proceso para convertirse en insulina. Una vez que ya tenemos esta insulina empaquetada en el aparato de Golgi, se van a crear estos pequeños gránulos secretores que después se van a ir condensando y almacenando hasta que pues recibamos el impulso para que estos sean secretados por medio de la exocitosis. Con base a todo esto, pues vamos a ver un poco de la secreción de insulina y les puse pues este pequeño esquema que está bastante sintetizado y primero tenemos que entender que este proceso va a iniciar con la glucosa. Esta glucosa pues tiene que ingresar a nuestra célula y lo va a hacer mediante algunos transportadores de glucosa, en este caso el GLUT2, que pues es uno de los más comunes y se va a encontrar principalmente en hígado, riñón, entre otros, que nos va a permitir pues introducir esta glucosa en nuestra célula. Una vez que la glucosa entra, pues va a realizar o va a sufrir ciertos procesos metabólicos, en este caso nos menciona la glucólisis, porque aquí tenemos la enzima clave, y es muy importante ya que necesitamos la obtención del piruvato. Una vez que obtenemos pues este piruvato, este va a entrar al ciclo del ácido cítrico. Y es importante ya que aquí nos va a dar como resultado dos partes muy importantes para que pues nuestra insulina sea secretada. En primer lugar, el final va a ser el ATP. Este ATP va a entrar en contacto con ciertos canales. Estos canales son canales de potasio dependientes de ATP que van a, pues, de cierta manera como inhibirse o disminuir su salida. Entonces, el potasio va a salir en menor cantidad y esto va a permitir que los canales de calcio se abran. Una vez que los canales de calcio se abren, este entra y el calcio va a entrar en contacto con los gránulos de secreción que mencionaba anteriormente. Una vez que entran en contacto con estos, pues se secreta la insulina por exocitosis. Y por otro lado, la otra, parte de la misma vía va a ser que nos forma glutamato. Este glutamato, al igual que el calcio, va a entrar en contacto con estos gránulos de secreción que va a permitir que nuestra insulina salga por medio de exocitosis. Y ahora pasando un poco al mecanismo de acción, ya que entendimos su secreción y su síntesis, pues recordemos que al ser un promotor de crecimiento, pues va a utilizar la vía o pues la cascada de las cinasas. Y aquí les puse este ejemplo, que es que nuestra insulina pues se va a unir a su respectivo receptor. Una vez que se une al receptor, pues este se va a activar y va a ser capaz de autofosforilarse. Una vez que se autofosforila, pues es capaz de activar a su primer sustrato, el sustrato principal, que va a ser el sustrato 1 del receptor de insulina, el IRS1. Y una vez que este pues se activa o se fosforila, va a ser capaz de permitir la síntesis del siguiente, que va a ser el PIP3K, que va a ser el fosfoinositol 3-fosfato, y de esta manera pues va a ir autofosforilándose y va a ir atrayendo más órganos receptores para permitir pues su mecanismo de acción. Y por otro lado, pues tenemos que también es capaz de activar al SH, que va a ser un homólogo del SR2, y este igual se va a ir autofosforilando para atraer más órganos receptores y que de esta manera se active la proliferación.
Como podemos ver, pues en este esquema nos menciona dos acciones, tanto la metabólica como la no metabólica. Dentro de la metabólica, pues tenemos todas aquellas que están incluidas en el rol del metabolismo, obviamente los hidratos de carbono. En este esquema, pues les menciono algunos, que va a ser la inhibición de gluconeogénesis, que va a aumentar la captación de glucosa, síntesis de glucógeno, de proteínas, y va a participar en la lipogénesis. Y por otro lado, tenemos la acción no metabólica de la insulina, que esta tiene más relación con el crecimiento celular, la proliferación y evita la apoptosis de las células. Y pues ya que entendimos también su mecanismo de acción, pues va a ser más fácil entender los efectos y va a tener como principales órgano blanco pues al hígado, músculo, tejido adiposo y al cerebro. Dentro del hígado, pues va a participar tanto en las vías catabólicas como en las anabólicas, como mencionábamos en el mecanismo, y pues con respecto a las catabólicas va a inhibir glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos y de aminoácidos pues en los cetoácidos, y también va a inhibir la conversión de aminoácidos en glucosa, porque lo que quiere es disminuir la concentración de glucosa en sangre, no aumentarla. Y en las vías anabólicas, pues promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y va a aumentar la síntesis de triglicéridos y lipoproteína de baja densidad. Dentro del músculo, pues va a participar en la síntesis de proteínas, aumentando aminoácidos y la síntesis de proteínas. Y con respecto a la síntesis de glucógeno, pues aumenta el transporte de glucosa, aumenta la glucogenosintasa y va a inhibir a la fosforilasa. Porque recordemos que la fosforilasa pues va a ser la principal enzima que va a inactivar la vía de la tirosincinasa y de esta manera pues inhibiría la insulina. Y dentro del tejido adiposo pues principalmente es con respecto al almacenamiento de triglicéridos, y en el cerebro pues la disminución del apetito y el aumento del gasto energético. Y ya por último pues debemos entender que todo proceso necesita su regulación, y eso va a ser mediante factores que van a afectar directamente en la secreción de insulina. Se van a dividir en estimuladores e inhibidores, y dentro de los estimuladores pues tenemos varios como la glucosa, aminoácidos como la leucina, algunas hormonas gastrointestinales como gastrina, colecistocinina, etc. E incluso pues aquí nos menciona las sulfonilureas, que pues son recetadas para los pacientes diabéticos, y esto pues permite la secreción de insulina. Y en inhibidores pues tenemos igual varios, como la somatostatina, principalmente la 14, porque pues recordarán que es la de mayor efecto biológico. Y pues tenemos otros como galanina, diazóxido, aloxano, entre otros. Y pues eso sería todo de insulina. ¿Cómo te llamas, doctora? Jessica. ¿Tienes tu cámara prendida? No. A ver, necesito identificarte. Sí, voy. ¿Jessica qué? Jessica Figueroa. Espera, es que Jessica. estoy teniendo un poco de problemas. Un momento. Bueno, me parece que tu presentación ha sido muy buena. Te felicito. Se ve que la estudiaste, la ensayaste, la preparaste muy bien. Me da mucho Gracias. gusto. Uno quisiera que todos sus alumnos hablaran con esa soltura y prepararan su tema como tú. Gracias. Ay, es que no puedo dejar de compartir la pantalla. Bueno, al rato te apareces para que te ubiquemos. Jessica, ¿qué me dijiste? ¿Velázquez o qué? Figueroa. Ah, Figueroa. Bueno, muy bien, Jessica. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo, doctor Campos? Sí, Jessica, rápidamente, ¿me puedes regresar? Bueno, ya dejaste de compartir la pantalla. Esto es importante, lo que mostraba la doctora Jessica en cuanto a la secreción de insulina, es muy importante porque el principal estímulo no es el único, pero el principal estímulo para liberar insulina es la glucosa. Entonces, si se dieron cuenta, la vía de la glucosa cuando ingresa a la célula por medio del GLUT2, se lleva a cabo el proceso de glucólisis, porque finalmente lo que se busca es formar ATP. El ATP va a ser bien importante porque el ATP va a cerrar los canales de potasio y eso va a provocar la despolarización de las células beta. ¿Vale? Entonces, el ATP cuando se cierra, cuando el canal de potasio se cierra por medio del ATP, en ese sentido provoca un incremento en la polaridad de la membrana, y esto
impacta directamente sobre los canales de potasio, de calcio, perdón, que son dependientes de voltaje. Provocan una despolarización de la célula beta y eso en automático provoca una apertura del canal de calcio en la célula beta y eso es lo que permite que el gránulo de secreción se libere la hormona para la circulación. Entonces, es muy importante lo que Jessica nos comentaba sobre el cierre del canal de potasio y la apertura del canal de calcio. Sí, doctor. Ya te vimos, Jessica. Sí. Ya te vimos. Sí, además, esa parte que nos comentaba de que entra calcio cuando se cierran los canales de potasio, habla específicamente de lo que deben ustedes haber revisado, que es despolarización de la célula beta. Ajá. La despolarización de la célula beta hace que se cierren los canales de potasio y que acto seguido se abran los canales de calcio. Eso es lo que hacen las sulfonilureas que nos comentabas. Esas sulfonilureas cierran los canales de potasio y pues acto seguido se abren los de calcio y hacen que se libere el gránulo o los gránulos de secreción de insulina. No sé, doctor Campos, si les vayas a compartir la presentación de la carátula de la insulina que estabas preparando, donde vienen algunos efectos complementarios que nos serían muy útiles para redondear aquí la presentación que nos hizo Jessy. Sí, doctor. Déjenme nada más rápidamente. Bueno, aquí está, doctores. Fíjense. Entonces, de igual manera, yo por aparte estuve preparando igual una presentación, precisamente para hacerlo con un poquito más de movimiento y para que complementara lo que su compañera Jessy nos comentaba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de fisiología de la insulina, ya nos conocen, el doctor Burgoa y su servilleta. Ustedes ya saben, entonces Jessica les comentaba que esta hormona se sintetiza en las células beta del islote pancreático. El gen que va a codificar a esta hormona, nos decía Jessy, muy importante, que se codifica en el cromosoma 11, específicamente en el brazo corto. La estructura química de la insulina la vamos a estudiar como una hormona polipeptídica, es parte del grupo de las proteicas. Entonces, es un polipéptido de 51 aminoácidos compuesto por dos cadenas, una cadena alfa o A, una cadena beta o B también. La cadena alfa contiene 21 aminoácidos, la cadena beta contiene 30, y algo importante es que contiene 3 puentes disulfuro. Estos 3 puentes disulfuro, doctores, 2 de ellos van a ser intercatenarios, es decir, van a unir a ambas cadenas. En los aminoácidos alfa 7, beta 7, el primero, alfa 20 y alfa 19 en el segundo puente intercatenario, y el tercer puente, que se conoce como intracatenario, une a los aminoácidos 6 y 11. Este puente intracatenario se llama de esta forma porque va a ser un puente que va a unir a 2 aminoácidos dentro de la misma cadena alfa, doctores. Entonces aquí lo vemos, ¿sale? Los puentes disulfuro, alfa 6, alfa 11, este es el puente intracatenario que vemos más en esta imagen. ¿Por qué es importante este puente, doctores? Pues porque este puente disulfuro va a ser característico, va a ser el que le dé la característica a la insulina humana y la que la va a distinguir del resto de los tipos de insulina de otras especies animales. Entonces, este puente disulfuro para nosotros va a ser muy importante y va a ser el distintivo, ¿no?, de nuestra insulina humana. Fíjense muy bien, lo que explicó Jessy es muy importante. Nosotros tenemos aquí a nuestras células beta. Ahorita lo vamos a explicar ya con un poquito de animación. Entonces, tenemos a un capilar. Recuerden que las células beta están ricamente vascularizadas, ricamente inervadas. Entonces, ya dentro de nuestras células beta, como son células productoras de insulina, que es una hormona polipeptídica, ¿qué debe de tener? Un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, un retículo rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado y un sistema de microtúbulos. Entonces, nos decía Jessy, todo inicia a partir del cromosoma 11 porque esto va a condicionar que el cromosoma 11 se copie esta información genética y se forme ARN mensajero por medio de la transcripción. Ya hablábamos en primera unidad.
Cuando se forma ARN mensajero, este se une con ARN de transferencia, ocurre lo que conocemos como la traducción para formar finalmente lo que conocemos como la preproinsulina. Acuérdense, la preprohormona en este sentido, ¿no? Entonces, la preproinsulina es se logra sintetizar a través de esa traducción. Cuando ARN mensajero y ARN de transferencia se unen, ¿sí? Codifican la producción de aminoácidos para formar una cadena de proteínas en ese sentido. Ahora bien, esta cadena inicialmente es una cadena, esta preproinsulina, inicialmente se sintetiza como una cadena de 110 aminoácidos, ¿vale? Vamos a encontrar en este caso un péptido señal, la cadena alfa, la cadena beta y una parte que se llama péptido C. Entonces, fíjense muy bien, en el aparato de Golgi, ¿qué es lo que ocurre? En el retículo endoplásmico rugoso, lo que ocurre es que esta parte pre, este péptido señal, se pierde, se corta y ahora lo único que vamos a encontrar o lo que vamos a tener en ese momento es la cadena de proinsulina. Si lo vemos aquí en esta imagen, lo que está aquí arribita, doctores, es lo que conocemos como la preproinsulina, donde tenemos nuestro péptido señal o nuestra secuencia líder, la cadena alfa, la cadena beta, el péptido C, y lo que va a ocurrir en el retículo rugoso es la pérdida de este péptido señal. ¿Para qué? Para formar la proinsulina. Si vemos en esta otra imagen, nuevamente vemos a la preproinsulina con su péptido señal. Entonces, esta es la parte pre de la preproinsulina. Entonces, en el retículo rugoso esto se pierde y solamente nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir ya cuando ingresa al aparato de Golgi? En el aparato de Golgi se va a doblar la cadena, ¿sale? Como la vemos aquí, y vamos a encontrar los puentes disulfuro. Entonces, fíjense muy bien, siguiendo nuevamente la secuencia, cuando se forma la proinsulina, es decir, cuando se pierde esta parte pre y se forma la proinsulina, esta proinsulina ingresa al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi, fíjense muy bien lo que ocurre. Vamos a darle aquí clic. Entonces, esta cadena se va a doblar, inicialmente estaba lineal, se dobla y se le colocan los puentes disulfuro que ya habíamos mencionado. Entonces, vamos a identificar ahora a la cadena alfa de 21 aminoácidos, a la cadena beta de 30 aminoácidos y a un péptido conector o un péptido C. En el aparato de Golgi, cuando ya se encuentra esta proinsulina dentro de este organelo, unas enzimas llamadas carboxipolipeptidasas van a cortar el péptido C de la molécula de insulina. Entonces, lo que vamos a ver ahora, una vez que se corte el péptido C o se separe el péptido C de la molécula, pues vamos a encontrar a la insulina separada y al péptido C por separado. Y estos, por supuesto que en el aparato de Golgi, todo esto ocurre en el aparato de Golgi y todo esto se va a almacenar en un gránulo de secreción. Entonces, ya más agrandado todo esto representa el gránulo de secreción y tenemos a la insulina y al péptido C por separado. Es aquí precisamente en el gránulo de secreción donde entran estas enzimas que van a separar al péptido C de la insulina. Hay una pequeña fracción, doctores, un 10% aproximadamente de todas las moléculas de proinsulina, que no se separan. Entonces, solamente puede llegar a darse el caso en que la proinsulina quede intacta, pero en la gran mayoría de los casos, esta se separa en la molécula activa y en su péptido conector. Pues ya una vez que los tenemos almacenados, ¿qué es lo que ocurre? Nos decía Jessie, pues resulta que cuando nosotros comemos, nosotros elevamos las concentraciones de glucosa, ¿sí? Si nos estamos comiendo una torta de milanesa, por ejemplo, nosotros elevamos las concentraciones de glucosa y esto hace que el GLUT2 que tenemos aquí, pues empiece a activarse para meter todas las moléculas las moléculas de glucosa al interior de las células. Entonces, nada más dándole una pequeña observación al GLUT2, vamos entonces a ver varios transportadores de glucosa importantes. El primero de ellos, doctores, es el GLUT2 que lo estamos mencionando aquí. Este es importante porque Jessie nos decía, este es un transportador que se localiza en el hígado y en células beta. Y este es considerado el sensor de glucosa, doctores, ¿sale? Este es el que va a sensar cuando nosotros estamos comiendo y elevamos las concentraciones de glucosa. Nada más para comentar, pues este se localiza en el cromosoma 3, ¿sale? Este se codifica en el cromosoma 3. Y bueno, vamos más adelante a estudiar otros transportadores como el GLUT4, ¿sale? Este lo vamos a mencionar más adelante.
Pues ahorita nos vamos a centrar en este transportador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El GLUT2 va a meter todas las moléculas de glucosa al interior de las células, y entonces lo que va a ocurrir es que ya esta glucosa, una vez que esté dentro de las células, por acción de la enzima glucosinasa, la vamos a transformar en glucosa 6-fosfato. Y, por supuesto, como nos decía Jessy, todo esto nos va a conllevar a que la glucosa se meta a la vía de la glucólisis para formar piruvato. Este piruvato se mete a la mitocondria, forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se mete al ciclo de Krebs y lo que forma es ATP. ¿Qué es lo que ocurre con este ATP? Lo que le decíamos a Jessy. Este ATP va a tener un impacto directo sobre el canal de potasio, porque lo que va a hacer en este caso es que el canal de potasio se va a cerrar, y esto va a provocar un cambio en la polaridad de la membrana, provocando despolarización de las células beta. Entonces, esta despolarización de la célula beta provoca que se cierre el canal de potasio, pero que a su vez abre el canal de calcio, y todo el calcio que está en el plasma va a meterse, ¿sale? Todo este calcio que estaba en el plasma se mete, y como decía Jessy, gracias a este calcio es como los gránulos de secreción se empiezan a movilizar para liberar la insulina y el péptido C por exocitosis o hemiocitosis, ¿sale? Ahí están. Y ya una vez que todo esto se libera, por supuesto que en el plasma vamos a encontrar liberado a la insulina y al péptido conector. Entonces, ya una vez que se liberan, ya tenemos aquí a nuestro vaso sanguíneo, tenemos a la insulina liberada y al péptido C. Fíjense muy bien, por cada molécula de insulina que se libera una molécula de péptido C. Esto es importantísimo desde el punto de vista clínico, paraclínico más que nada, porque si nosotros queremos medir la función de las células beta y medir concentraciones de insulina, lo podemos hacer, pero también podemos tomar al péptido C como una forma de ver la funcionalidad de las células beta. Por ejemplo, en personas con diabetes tipo 1, donde hay pérdida de las células beta, en este sentido, ¿cómo se imaginan que se va a encontrar el péptido C? ¿Va a poderse producir péptido C? No. No, exacto. No, exactamente. Y esto se debe a que como las células beta producen tanto insulina como su péptido C, pues por supuesto que si la célula beta se ve afectada, por supuesto que no va a producir ni insulina ni péptido C. Entonces, se puede valorar insulina, pero es más barato, es más práctico medir péptido C, porque tiene una vida media un poco más larga. Bueno, en este sentido ahora la insulina, centrándonos ya en la molécula, esta insulina se va a transportar y se va a liberar con ayuda de zinc. Entonces, la insulina se une al zinc para formar unos cristales llamados cristales de hexámeros, es decir, se va a conjuntar con zinc, con dos átomos de zinc, y va a formar una especie como de cristales que estamos viendo aquí en la diapositiva. Entonces, ya hablando de la secreción diaria, el promedio de secreción diaria es de 30 a 50 unidades al día, ¿sale? La forma en cómo se va a liberar cuando se estimula por acción de glucosa o sus factores estimuladores es en forma de hexámeros, pero cuando se libera ya en forma basal, cuando no existe un factor que estimule la liberación de insulina, generalmente la insulina va a estar liberándose en forma de dímeros. Ahora, hablando de la secreción, tenemos que hablar de dos fases de la secreción, doctores. La primera de ellas es la fase temprana de la secreción y la segunda es la fase tardía. ¿En qué consiste la fase temprana? La fase temprana es la fase en la que se secretan, ocurre en cuestión de 5, 10, 15 minutos a lo mucho, y es la fase en la cual se va a liberar la insulina almacenada en los gránulos de secreción. Entonces, si se dieron cuenta en la diapositiva, en la animada, o en la de Jessy, los gránulos de secreción almacenados en el Golgi se liberan, y entonces esto provoca un pico de secreción de insulina. Pero ¿qué pasa? Esto dura muy poco. Entonces, tarde o temprano, estos gránulos de secreción se agotan, estas moléculas almacenadas se agotan, desciende la tasa de secreción de insulina, pero como nosotros seguimos teniendo glucosa que meter a las células, pues el páncreas necesita seguir produciendo más insulina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se agotan los gránulos de secreción, se inicia una síntesis de insulina de nuevo, es decir, desde el núcleo, cromosoma 11, preproinsulina, proinsulina y todo lo que ya vimos, doctores. Pero esto, por supuesto, que se va a llevar a cabo en forma un poco más lenta, porque sintetizar la insulina desde inicio implica un poco más de tiempo. Entonces, a partir de este momento nosotros vamos a hablar de una segunda fase de la secreción, donde la insulina ahora se va a sintetizar de nuevo y se va a empezar a secretar más lentamente.
Entonces hablamos de dos fases, una primera fase que es temprana o rápida, y una fase tardía o lenta. Algo muy interesante que ocurre en los diabéticos, doctores, es que esta primer fase de secreción se pierde. ¿Por qué? Porque los diabéticos que son obesos y que presentan resistencia a la insulina, al no tener una adecuada acción en el órgano blanco, pues no va a haber esa retroalimentación por parte de las células beta, y entonces la célula beta va a detectar de que la insulina no está generando su acción. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a seguir produciendo de más insulina, y entonces ya no le va a dar tiempo, va a ser tanta la cantidad de insulina que produzca, que ya no le va a dar tiempo a la célula beta de reposar y de guardar gránulos de secreción. Entonces, al no guardar estos gránulos de secreción, pues toda la insulina que produzca el páncreas va a ser de nuevo. Entonces, ¿cuál es aquí el detalle? Que en los pacientes con resistencia a la insulina y sobre todo los que son diabéticos, se va a perder esta primera fase de la secreción. Fíjense qué cosas están ocurriendo. Bueno, factores que estimulan y que inhiben la secreción de insulina, nos decía Jessy, la glucosa, bien importante, las concentraciones, dice que por arriba de 90 miligramos de cilitro, en este caso es un factor importante que estimula la secreción, pero también los ácidos grasos y los aminoácidos, porque los ácidos grasos a través de la beta oxidación van a producir energía, y los aminoácidos a través de meterse a compuestos intermedios del ciclo de Krebs también nos van a producir ATP. Otro factor importante que estimula pues, es la estimulación, decíamos, vagal, la estimulación parasimpática. Los fármacos como las sulfonilureas, las meglitinidas, también son factores importantes que estimulan. Y hay otros factores que, más que ser estimuladores directos, son amplificadores de la señal de la liberación de insulina, como es el caso de hormonas del tubo digestivo como GLP-1, péptido inhibidor gástrico, la gastrina, la colecistocilina y la secretina, ¿no? en términos generales. Hablando en particular del GLP-1, doctores, esta se considera nuestra incretina por naturaleza. ¿Qué es una incretina? Pues una incretina es una molécula que amplifica la liberación de insulina en presencia de glucosa. Lo podemos ver en esta imagen mucho mejor. Entonces, vemos aquí en esta imagen como parecida a la que nos trajo Jessy, donde la glucosa principalmente va a favorecer el cierre de canal de potasio, se favorece la apertura de canal de calcio y favorece la liberación de insulina. Pero otros factores como los fármacos, fíjense muy bien, las sulfonilureas y las meglitinidas, que son secretagogos de insulina, van a tener un impacto directo en el cierre del canal de potasio. ¿Qué van a provocar entonces estos fármacos? Van a provocar la despolarización de la célula beta y la liberación de insulina. Por eso se llaman secretagogos. Otros factores como la estimulación vagal, es decir, la acetilcolina, va a favorecer la liberación de insulina por vía de la fosfolipasa C y el mecanismo de acción de calcinositol. Y decíamos, hormonas como las gastrointestinales, como el GLP-1, como el péptido inhibidor gástrico, van a favorecer la liberación de insulina a través de la AMP cíclico, pero algo importante, estas hormonas van a amplificar la liberación con la presencia de concentraciones altas de glucosa. Estas hormonas por sí mismas no logran realizar una liberación directa, lo que requieren es un incremento en las concentraciones de glucosa. Por esa razón a estas hormonas se les conocen como incretinas. Si nosotros hacemos un experimento en el cual le damos a un paciente a comer una torta y a otro paciente le inyectamos glucosa al 50, quien va a liberar más concentración, más insulina va a ser aquel que esté comiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que come libera hormonas digestivas, y estas hormonas digestivas junto con la glucosa van a amplificar aún más la liberación de insulina. ¿Sí queda claro? En el caso de factores que inhiben la secreción, pues si la glucosa favorece, la hipoglucemia disminuye. También la estimulación alfa-adrenérgica es un factor importante. La beta-adrenérgica estimula, la alfa disminuye, y hormonas como la somatostatina, fármacos como los beta-bloqueadores, la colchicina, la fenitoína, van a los calcio antagonistas, ¿no? Las tiazidas van a inhibir la secreción. La leptina también en un momento dado va a ser este factor inhibidor. Bueno, en el caso de la vida media, nos decía Jessy, es de 3 a 5 minutos, la concentración en plasma promedio es de 10 microunidades por mililitro, medida en nanogramos, es de 0.4, ¿vale? En promedio es de 5 a 20 microunidades por mililitro, ¿no? En promedio es. Bueno, antes de continuar con el mecanismo de acción, Katia, ¿qué nos quieres comentar? Doctor, yo había leído que igual un factor estimulante era la adrenalina y yo lo relacioné mucho cuando ve que dicen que las personas se espantan y que ya es por eso les dio diabetes. Obviamente no, ¿verdad? Pero en ese caso también aplica la adrenalina. Bueno, la adrenalina es un factor que estimula, pero siempre y cuando actúe sobre receptores beta.
Si actúa sobre receptores alfa, la adrenalina, en lugar de estimular, inhibe. ¿Sale? Entonces, ¿de qué depende? Depende del receptor al cual esté actuando. Entonces, por lo general, la adrenalina actúa, o por lo general la célula beta tiene más receptores alfa que beta. ¿Vale? Entonces, básicamente la adrenalina tiene un impacto más inhibidor que estimulador. Con respecto a lo que tú comentabas, que las personas de hecho creo que esto ya lo habíamos comentado en clases anteriores, cuando las personas sufren algún espanto o algún impacto agudo, liberan adrenalina y muchas veces dicen, cómete un bolillo, ¿no? Cómete un bolillo para que te baje el espanto. Entonces, esto no es nada equivocado. El consejo de la abuelita es muy sabio, porque en el momento que tú comes el bolillo, estás comiendo glucosa, estás incorporando carbohidratos. ¿Y qué van a hacer los carbohidratos? Los carbohidratos van a liberar insulina, porque si tú te acuerdas, la adrenalina tiene un efecto contrarregulador de insulina. Va a favorecer la gluconeogénesis, va a favorecer la glucogenólisis y te va a elevar las concentraciones de glucosa. ¿Qué es lo que vas a hacer con el bolillo? Tú lo que vas a hacer es favorecer la liberación de insulina y eso va a reducir esas concentraciones de glucosa que tú liberaste en ese susto, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante, ¿no? No sé si te aclaré tu duda. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Continuando entonces, el mecanismo de acción ustedes ya lo conocen, es de receptor de membrana, segundo mensajero, cascada de sinasas, ya nos comentaba esta Jessie. Y algo importante con respecto al mecanismo de acción, hay que hablar un poco sobre el receptor de insulina, doctores. En este caso se considera una glucoproteína tetramérica, es decir, con 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Las subunidades alfa son las que reconocen a la hormona, son las que se encuentran en la parte extracelular, y las porciones beta son las que se encuentran dentro de la membrana, dentro de la célula. Y estas son las partes que van a contener las tirosinas que se van a fosforilar más adelante. Nada más para comentar, el gen del receptor de insulina se codifica en el cromosoma 19 y su vida media es de 7 a 12 horas. Entonces, bueno, este esquema muy rápido ya lo hemos visto en clase, ¿vale? En donde tenemos al receptor de insulina. Cuando llega la hormona, se dimeriza el receptor y una vez que se dimeriza, este receptor se autofosforila en estos residuos de tirosina. Entonces, una vez que se autofosforila, ¿qué es lo que ocurre? Pues en este caso, vamos a ver primero la vía de la PKB y la PI3K. Entonces, se fosforila un sustrato de receptor de insulina, ya les comentaba el doctor, que van del 1 al 6, ¿vale? Entonces, por lo general se fosforila el 1, el IRC1. Entonces, este IRC cuando se fosforila, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a fosforilar en cascada. Entonces, se fosforila el PI3K, la fosfatinoinositol 3 sinasa, y cuando se fosforila, decíamos en clase, esto provoca que el transportador GLUT4 se exprese en la membrana, ¿sale? Favorece la movilización de este GLUT4. Entonces, cuando este GLUT4 se moviliza, ¿qué es lo que pasa? Toda la glucosa que nosotros estamos ingresando, que nosotros tenemos en el plasma, ingresa a las células para que pueda ser metabolizada y formar energía, ¿sale? Entonces, ahora vamos a mencionar a un GLUT4. El GLUT4 va a ser aquel transportador que se localiza en tejidos insulino dependientes, se codifica en el cromosoma 17, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar de órganos insulino y no insulino dependientes. Podemos hablar también del SGLT2, que bueno, lo vamos a hablar más adelante, que sobre todo se encuentra en riñón y tiene sobre todo implicaciones farmacológicas. Pero bueno, el GLUT4 entonces es aquel transportador que se localiza en órganos dependientes de insulina para ingresar glucosa. Entonces, ya una vez que nosotros logramos movilizar el GLUT4, nosotros en parte vamos a llevar a cabo este efecto que nuestra hormona necesita llevar. Entonces, por supuesto que la insulina el mecanismo de acción de insulina no se limita aquí. Se siguen fosforilando compuestos, TIP3, BDK, ¿sale? La proteincinasa B, que ya va a actuar como un factor de transcripción, pero además va a favorecer acciones citosólicas, ¿no? El efecto hormonal. Y esta misma proteincinasa B, pues también se va a meter al núcleo para favorecer la activación de factores de transcripción y llevar a cabo efecto hormonal. Recordemos también la vía de la MAP. La MAP, acuérdense, que nos comentaba Jessie, ¿no? Una SH2 se fosforila GRB, SOS, ¿sí? RAS, RAP, todo esto que ya vimos en clase, ¿no? MEP, y finalmente MAP,
que es una proteína sinasa activadora de mitosis. Esta es la vía mitogénica, es la vía genómica, como ya decíamos en la clase, y esta vía de la MAP, pues va a actuar como, o esta MAP sinasa va a actuar como un factor de transcripción para llevar a cabo ahora no el efecto metabólico, sino más bien el efecto genómico de la hormona. Entonces, bueno, ya nada más así para cerrar, pues recuerden que existen unas tirosinas fosfatasas que van a desfosforilar a las tirosinas, y una vez que se desfosforilan, pues todo este efecto se pierde, ¿no? Bueno, no se pierde, sino más bien deja de llevarse a cabo. Órganos blancos, doctores, muy importante, todo el cuerpo es órgano blanco de la insulina. Aunque los principales que vamos a mencionar aquí son el hígado, el músculo y el tejido adiposo, en realidad la insulina actúa en todos los órganos. Sin embargo, no en todos va a favorecer la movilización del GLUT4 para la entrada de glucosa. Entonces, nosotros para ello tenemos que ver órganos insulinodependientes y no insulinodependientes. Entonces, ¿cuáles son los órganos que no dependen del GLUT4 para ingresar la glucosa y no dependen de insulina? Pues la neurona, el sistema nervioso en términos generales, los eritrocitos, el riñón, el tubo digestivo, las células beta, porque estos tienen GLUT2, el sensor de glucosa, ¿vale? Entonces las células beta tampoco son insulinodependientes. La placenta, la glándula mamaria lactante, gónadas, los espermatozoides, el cristalino, la hipófisis, son considerados órganos que no requieren del GLUT4, no requieren de insulina para ingresar la glucosa. Entonces, ¿cuáles sí? Pues podríamos decir en términos generales, pues todos los que no estén en este caso, en este listado, ¿no? Todos los demás. Entonces, todos los demás órganos, como ejemplos, el hígado, el músculo en sus tres formas, el tejido adiposo, leucocitos. Si la glándula mamaria lactante es no insulino dependiente, pues la no lactante sí se vuelve insulino dependiente. Entonces, todos los órganos que dependan del GLUT4 para poder ingresar la glucosa con acción de la insulina, se consideran órganos insulinodependientes. Aunque bien aquí, si yo estoy colocando al GLUT4, si aquí en la transparencia estamos poniendo al GLUT4 como insulinodependiente, aquí hacemos una excepción, porque el hígado no depende tanto del GLUT4, más bien depende del GLUT2, pero ¿qué es lo que pasa en el hígado? Cuando la insulina actúa en su receptor y lleva a cabo toda esta acción, lo que va a provocar, la glucosa va a ingresar a través de un transportador GLUT2, pero fíjense muy bien qué es lo que ocurre. Cuando ingresa la glucosa, inmediatamente por acción de la insulina, se fosforila por acción de la glucosinasa. Cuando se fosforila y se transforma en glucosa 6-fosfato, la glucosa intracelular empieza a bajar, y entonces esto genera un gradiente de concentración a favor dentro de la célula para que el resto de las glucosas que estaban afuera se empiecen a meter. Esto es por acción de un gradiente de concentración, pero todo esto es gracias a que la glucosinasa se fosforila. Entonces, a pesar de que no utiliza GLUT4 el hígado, sí se considera insulino dependiente, pero por esta razón, doctores. Bueno, hablando un poquito de transportadores de glucosa, así en forma muy rápida, vamos a hablar de unos transportadores que son sodio-glucosa dependientes y unos transportadores que se consideran transportadores de glucosa propiamente. Entonces, hablando de los transportadores sodio-glucosa, GLUT-sodio o SGLT como le quieran llamar, pues vamos a destacar sobre todo uno, el SGLT2. Este va a ser importante porque este se encuentra en el túbulo contorneado proximal, y en el caso de los pacientes con diabetes, este transportador ya no va a trabajar como se debe por el exceso de glucosa. Entonces, existen fármacos, ¿sí? Para entender la poliuria en el diabético, nosotros tenemos que ubicar a este transportador que ya por el exceso de glucosa ya no va a acarrear esas glucosas y se van a tirar a través de la orina. Vamos a presentar algo llamado glucosuria. Ahora, también desde el punto de vista farmacológico, estos transportadores, doctores, van a ser inhibidos por unos fármacos que se dan en el diabético llamados gliptosinas. Estos hay que recordarlos cuando veamos el tratamiento del paciente con diabetes. Ahora, de los transportadores importantes que sí tenemos que mencionar, pues son todos los GLUTs, pero principalmente el GLUT2, que decíamos es el sensor de glucosa, es el que se encuentra en las células beta, y el GLUT4, que es el transportador localizado en órganos insulinodependientes. Y hay otros GLUTs, aproximadamente se han descubierto unos 14, 15 GLUTs, pero todavía como que no están muy bien determinada su función, o hace falta todavía investigar un poco más sobre la función de estos transportadores. Muy bien, ahora ya entrando en materia en cuanto a efectos de la insulina que el doctor nos comentaba, fíjense muy bien, ¿cuáles son los efectos de la insulina? El primero de ellos es que favorece la síntesis y la movilidad de este GLUT4. ¿Para qué? Pues para, como decíamos en la diapositiva de mecanismos de acción, esto va a favorecer la captación de glucosa al interior de las células.
También la insulina fosforila o desfosforila. ¿Qué desfosforila o qué fosforila? Pues enzimas. ¿Para qué? Para activar e inactivar vías metabólicas y enzimas clave. Por lo general, la insulina, doctores, desfosforila. Si desfosforila enzimas, van a activarse algunas vías y van a inactivarse otras. Por ejemplo, si la insulina desfosforila la glucogenosintasa, va a favorecer la vía de la glucogenogénesis, pero si de igual forma fosforila a su contraria, va a inhibir la vía de la glucólisis y su enzima clave, por supuesto. Entonces, aquí tenemos en este cuadrito las vías metabólicas estimuladas por la insulina y sus enzimas clave. Por supuesto que esto ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿no? Recordemos que también la insulina, al ser una promotora del crecimiento, también favorece la proteogénesis, y las inhibidas pues, son las contrarias, ¿no? O sea, ya vemos igualmente en este cuadrito las vías inhibidas por la insulina con sus enzimas clave. Yo les recomiendo que cuando nuevamente vean el video le pongan pausa para recordar en este caso las enzimas y las vías. Y bueno, este cuadrito pues ya también lo vimos con el doctor Burgoa la semana pasada, y bueno, pues ustedes ya prácticamente se lo saben. En este caso también, como una parte de las vías metabólicas que estimula la insulina es la esterificación de ácidos grasos. Para que se favorezca esta vía metabólica, lo que hace la insulina es favorecer la síntesis de alfa-glicerofosfato o glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿qué importancia tiene favorecer la síntesis de glicerol 3-fosfato? Pues recordemos que para sintetizar glicerol, la glucosa, esto se lleva a cabo a partir de glucosa, la cual se mete a la vía de la glucólisis, pero aquí, en este caso, siguiendo el camino azul, cuando ya tenemos, cuando ya hemos llevado a cabo glucólisis y tenemos energía, pues las moléculas de fosfato de hidroxiacetona se transforman en glicerol 3-fosfato y a la vez en glicerol. Es decir, el glicerol se va a transformar a partir, o se va a formar a partir de glucosa. ¿Para qué quiero el glicerol? Pues para esto, precisamente, para llevar a cabo la esterificación de los ácidos grasos. También decíamos que la insulina favorece la síntesis de proteínas. Entonces, por la vía de la proteincinasa B, se va a favorecer la activación de un factor de transcripción llamado mTOR. ¿Para qué? Para favorecer la síntesis de ARN mensajero y a su vez la síntesis de proteínas. Recuerden que las proteínas, como la insulina, se requieren de transcripción, traducción y todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Entonces, la insulina favorece la síntesis de proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Pues hay muchas las que se pueden producir por acción de la insulina. Las más destacadas en este caso es la síntesis de albúmina y de amilasa. ¿Sale? La amilasa, que es una enzima del tubo digestivo, y la albúmina, que es una transportadora de sangre, ¿no? Por vía de la MAP, es decir, por acción de la vía genómica de la insulina, se va a favorecer el crecimiento y la réplica celular. Es decir, se va a favorecer la mitosis a través de del aumento en la producción de ácidos nucleicos ARN y ADN, de ARN y de ADN. Entonces, también la insulina favorece la síntesis de ácidos nucleicos, ADN para la réplica celular, para la mitosis, y ARN para la síntesis proteica. Hablando un poquito sobre la vía genómica y sobre favorecer el crecimiento y la replicación celular, pues también la insulina, al ser un factor de crecimiento, va a favorecer la diferenciación tanto celular como tisular y va a favorecer la remodelación de células, tejidos u órganos. Recordemos que nosotros continuamente estamos renovando células, entonces la insulina, al ser un factor de crecimiento, favorece todo eso. A nivel ya fetal, ¿sí? En la mujer embarazada y a nivel del feto, precisamente como es un factor de crecimiento, la insulina promueve la organogénesis, la diferenciación y el desarrollo fetal, por lo tanto va a favorecer el crecimiento y la maduración del feto. Por eso el doctor Burgo hace rato que les comentó qué pasa en las madres diabéticas. La madre con diabetes generalmente tiene tiene un problema de resistencia a la insulina, pero esto va a afectar directamente al feto, porque tanta insulina, al ser tanta insulina disponible, el feto la va a captar, y esto va a favorecer, como es un factor de crecimiento, va a favorecer que el feto crezca de más. Entonces, por esa razón tenemos productos macrosómicos en madres con obesidad, con resistencia a la insulina, o si en un momento dado desarrollan diabetes en la etapa gestacional. También la insulina va a favorecer también la organogénesis y el desarrollo del feto, porque va a favorecer la movilización a la superficie de las membranas de un receptor de un factor de crecimiento llamado factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2. Este factor IGF-2 también se le conoce como factor de crecimiento fetal, ¿vale? Entonces, por esa razón también favorece la organogénesis. En el caso de la vía de la fosfodiesterasa, doctores, a través, la insulina va a favorecer la vía de la fosfodiesterasa, y lo que va a provocar es que va a disminuir las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y va a aumentar la concentración intracelular de AMP lineal. Si se acuerdan ustedes, para inhibir
el mecanismo de acción de AMP cíclico, pues la fosfodiesterasa es la que participa para inhibir todo este asunto. Entonces, la insulina va a inhibir el mecanismo de acción de AMP cíclico, estimulando la vía de la fosfodiesterasa. También la insulina va a inhibir el apetito, sobre todo por azúcares, ¿sí? Por carbohidratos, como vemos aquí con la señorita comiéndose una dona, ¿verdad? Una dona Simpson. Y esto va a realizarlo a través de inhibir la actividad de todo lo que son las neuronas que controlan el apetito. En este caso hay un neurotransmisor en particular que se llama neuropéptido Y la insulina lo que va a hacer es inhibir la actividad de este neuropéptido Y, que va a favorecer el apetito, decíamos, sobre todo por azúcares. Esta imagen está padrísima porque para entender todo lo que es la polifagia y también en parte para ver la cuestión de obesidad, nos va a ayudar mucho para entender cómo actúan los diferentes neurotransmisores. Bueno, finalmente, siguiendo con los efectos, por vía paracrina va a disminuir la secreción de glucagón en las células alfa. Recuerden que este islote pancreático se comunica entre sí a través de este tipo de comunicación paracrino, ¿sale? Entonces, por comunicación paracrina, la insulina va a disminuir la producción de glucagón. También, como parte de los efectos, va a estimular la actividad de bomba sodio-potasio ATPasa y esto va a favorecer, va a mantener la concentración en plasma normal de algunos minerales, como el sodio, como el cloro, como el potasio y el calcio, ¿sale? Hablando en particular de un electrolito en particular, que es el potasio, la insulina va a favorecer la entrada de potasio en los órganos blancos, sobre todo a nivel muscular. Esto va a favorecer un incremento en la concentración intracelular de potasio y una disminución en la concentración plasmática de este electrolito. Esto es importante, doctores, porque en clínica la insulina se puede utilizar como una medida antihipercalémica. ¿Qué quiere decir esto? Se puede utilizar como una medida para disminuir la concentración de potasio en los pacientes, ¿sale? Generalmente se prepara en forma de solución polarizante, mezclando insulina rápida con solución glucosada para ir bajando poco a poco los niveles de potasio. La hipercalemia, doctores, el potasio elevado en sangre es muy, muy peligroso, sobre todo para el ritmo cardíaco, sobre todo para la actividad eléctrica del corazón. Por esa razón, en los pacientes que desarrollan hipercalemia, como los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sale? Que se están dializando y demás, pues necesitamos, si se incrementan las concentraciones de potasio, pues necesitamos tomar acciones, ¿no? Si nosotros aplicamos solución polarizante, pues tenemos obviamente que pasarlo por vía intravenosa, tenemos que tener un monitoreo bastante estricto y hacerle el electrocardiograma de control para ver, en este caso, el avance de la situación de hipercalemia. También la insulina disminuye la concentración de globulina fijadora de hormonas sexuales y esto es muy importante sobre todo para aquellas pacientes que desarrollan obesidad y que tienen resistencia a la insulina porque al encontrar una disminución baja de esta proteína, por acción de una insulina incrementada, esto va a favorecer, doctores, que la testosterona se incremente en concentración plasmática. Y esto poco a poco va a ir provocando que la teca del ovario se empiece a ver cambios. Va a haber una hiperplasia de la teca luteínica. Esto lo que va a favorecer, doctores, es la presencia de ovarios poliquísticos. Entonces, la disminución de esta proteína transportadora, va a favorecer que la testosterona en sangre se incremente. Y esta testosterona incrementada en sangre va a empezar a provocar cambios a nivel ovárico, de tal forma que las pacientes con hiperinsulinemia por obesidad y por resistencia a la insulina van a ser más propensas a presentar ovarios poliquísticos. Otros efectos clínicamente importantes de la insulina son efectos antitrombóticos, profibrinolíticos, van a favorecer la dilatación, es decir, van a favorecer que este trombo dentro de la célula, dentro del vaso sanguíneo, perdón, se evite su acumulación, la fibrina en este caso va a entrar en acción para romper todo este trombo y pueda tener en este caso el vaso sanguíneo tener un flujo libre. También dentro de los efectos importantes vamos a encontrar efectos tanto antiaterogénicos como antiateroscleróticos. Antiaterogénicos, es decir, que se evita que la placa de ateroma se forme por la acumulación de grasa y también se evita que el vaso sanguíneo se endurezca por esta misma placa de ateroma. Entonces tenemos efectos antiaterogénicos, antiateroscleróticos, antiinflamatorios. También la insulina se le han atribuido algunos efectos antiinflamatorios, antioxidantes, doctores, es decir, la insulina es capaz de disminuir el estrés oxidativo. En este caso, el estrés oxidativo no es más que la formación de radicales libres, ¿sale?
Entonces, estos radicales libres poco a poco empiezan a provocar envejecimiento celular. Entonces, la insulina tiene en cierta forma efecto antioxidante. Finalmente, ya para cerrar la plática, el metabolismo y la eliminación se lleva a cabo en hígado, en riñón, también puede llevarse a cabo en placenta y en los órganos blancos de la insulina. En el caso del metabolismo, a través del hígado existe una enzima llamada glutatión insulin transhidrogenasa, la cual va a cortar los puentes disulfuro para separar las cadenas alfa y beta. Y ya posteriormente en hígado y en riñón existen unas enzimas insulinasas, las cuales van a terminar por cortar el resto de las cadenas de insulina. Y ya en el riñón, cuando ya a través de estas enzimas se logran cortar las cadenas, pues la insulina logra eliminarse a través del filtrado glomerular y a través de la orina. ¿Sale, chicos? ¿Dudas? No, doctor. Estuvo muy completo. Esta es la carátula más completa que vemos nosotros en el módulo. Si se dan cuenta, digamos, esta es la carátula prototipo de nuestro sistema endocrino. Doctor Burgo, ¿algo que comentar? Bueno, no, nada más. Quisiera que quedara en la conciencia de todos los muchachos que se den cuenta de lo importante que es esta hormona y la cantidad de efectos que puede realizar. Es decir, antes nosotros pensábamos, diabetes, por problemas con la insulina, nos sube la glucosa, pero hoy en día pensar así ya nos quedaríamos muy cortos. Ya se pudieron dar cuenta que si no tienes una función correcta de la insulina, ya sea por resistencia o porque ya no produces insulina, impacta metabólicamente en muchísimas cosas, proinflamatorias, protrombóticas, de desarrollo, de síntesis, de muchísimos problemas que incluyen, por supuesto, que se eleve la glucosa, pero yo les aseguro que no tenían idea de todo esto que se puede llevar a cabo o dejar de llevar a cabo en un momento dado por efectos de la hormona. Es verdaderamente importantísimo lo que sucede en el cuerpo cuando tenemos estos problemas de resistencia a la insulina y que poco a poco, con el paso del tiempo, pues van generando problemas de diferente índole en todo el organismo. Porque luego nos preguntan, ¿dónde pudiera haber más problemas por exceso de azúcar? Pues nada más donde te circule la sangre, ¿no? Es muy, muy importante lo que nos acaba de decir el doctor Campos. Ya la próxima semana es el departamental, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Sí. Viene hasta acá, hasta las carátulas, ¿verdad? Sí. Bueno, y la próxima semana no nos estaríamos viendo en sesión nuevamente el 18, miércoles 18 de noviembre otra vez. No sé si quieras comentar algo más también tú, doctor Campos. Pues no, realmente nos faltó, bueno, no sé si pueda existir tiempo de ver el resto de las carátulas, yo creo que ya cubrimos más del tiempo necesario, pero nos estaríamos viendo hasta el 18 de noviembre, podríamos en un tiempo muy corto ver las carátulas que nos faltan y ya empezar a ver la parte de obesidad, síndrome metabólico y centrarnos ya en la glicólica, ¿no? En la diabetes. Sí, claro. De hecho, las carátulas que faltaron de somatostatina, glucagón y grelina, bueno, se pueden revisar tal vez en 20 minutos, 25 minutos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchachos, cualquier duda que surja de aquí al departamental, acuérdense que estamos a sus órdenes ahí en el chat, con toda confianza. Por favor, estudien mucho, por favor, échenle muchas ganas. Es parte de su evaluación del módulo, el departamental, y nos da un parámetro de cómo es que estamos llevando a cabo este semestre ahora en línea. Así que, pues tienen todos los elementos, nada más terminan de checar esas carátulas y no tienen por qué tener problema para sacar una muy buena calificación la próxima semana. Nada más rápidamente, bueno, en el caso de Jess y los compañeros o compañeras que vayan a dar las carátulas, les pido por favor, ya abrí un espacio en el Classroom
para que puedan subir su material. Y todo, para aquellos que vayan a asignárseles un tema del programa, también hay en ese espacio donde ustedes pueden subir sus presentaciones, sus PDFs, lo que ustedes quieran. Y también les pido tanto a Jess como a las compañeras que prepararon las carátulas que nos trataron de ver, que se las pasen a sus compañeros para que las puedan repasar. También en el aula virtual viene el tema de fisiología de glucagón, somatostatina y grelina, y no estaría de más que le echen un ojo a ese material para que puedan darle un repaso para el examen departamental. El examen departamental no abarca todas las carátulas, abarca principalmente insulina que vimos hoy y glucagón. Entonces sí, por lo menos echen un ojo a glucagón para fines del departamental. Ya cuando regresemos vemos el resto de las carátulas sin ningún problema. ¿Sale? Gaby, ¿quiere preguntar algo? Sí, Gaby. yo quiero preguntar algo. Es que todos hicimos carátulas, entonces, porque se supone que íbamos a exponer al azar, entonces todos hicimos carátulas. Entonces, ¿todos subimos las presentaciones o cómo le hacemos Sí, ahí? sí, o sea, ¿Sí? pueden, si quieren pueden subir, miren, todo lo que ustedes hagan, pueden subirlo ahí. Ok. Si quieren, miren, lo que puedo hacer en un momento dado, ya abrí el espacio, pero lo que voy a hacer, en lugar de que lo suban en el espacio de exposiciones, le voy a poner carátulas, y ahí Ah, suben sus carátulas, sí, ¿sale? está Y bien. si hay alguna exposición que les lleguemos a asignar más adelante, lo suben en la pestaña de exposición, Ok, sí, está bien. ¿vale? Gracias. Nada Ahora, más era Creo eso. que hay una opción en Classroom donde te deja subir como tu tarea, pero te deja también que veas las tareas que subieron los demás para no subirla dos veces, o sea, para que todos no las subamos dos veces. Ok, sí, déjame checarlo porque yo lo que hago generalmente para que suban tareas es ponerle un tema en particular y ahí es donde ustedes suben la tarea asignada. Entonces, voy a abrir un apartado para carátulas, exclusivamente para estas carátulas, y ya todos ustedes pueden subirlas. Y ya en la siguiente sesión, pues vemos al azar, ¿vale? Pero sí es importante que si ya hicieron sus carátulas todos, pues con este material estudien sus carátulas. Bueno, es que algunos no hicimos presentación. Yo, por ejemplo, hice apunte nada más. Entonces, ¿tendré que hacer presentación o cómo le haría para subirla? No, sube tu carátula así normal, o sea, no necesitas. Por ejemplo, Jess hizo su presentación con eso, ¿no? Pero si no hicieron presentación, hicieron sus carátulas por escrito, háganlo así, no hay ningún problema. Se recibe. Solo escaneamos y subimos. Sí, por supuesto. Okay, bueno, gracias. ¿Algo más? Pues si no hay más,